En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 20 después de Pentecostés y vemos en el relato del Evangelio de hoy, tomado de San Juan, el milagro que nuestro Señor hace a distancia. Ese régulo, ese oficial del rey Herodes, o procurador de Herodes, como dice el padre Castellani, porque basiliscus, como viene en griego, quiere decir esa persona de la corte próxima al rey y que cumple sus funciones con esa proximidad. Y enterado que nuestro Señor venía de Judea, porque venía de Jerusalén, le intercepta y le pide que vaya a su casa porque su hijo se está muriendo. Nuestro Señor le da una respuesta un poquito, a nosotros nos podrá parecer no políticamente correcta, por lo que entendemos mundanamente correcto, amable, la politesse francesa, que es la cortesía, que no quita lo valiente, duro y áspero. Si no veis milagros y prodigios no creéis. Parece bastante fuerte, despectivo, rechaza. No es como esos curitas o esas monjitas, sonrisal, puro diente y lengua abierta. O los politiqueros que todos se ríen con caras de bobos. Porque todos quieren ser sonrisitas. Todo va bien. Aunque nuestro Señor nos dice, ojo, aprovechad el tiempo. Son días malos. Dejémoslo entre paréntesis. ¡Qué respuesta áspera, dura! Para las mentes sensibleras y sensiblonas de hoy. Porque no es solamente, sino hoy también. No nos gusta la realidad, la verdad. Y bueno, aquí entonces nuestro Señor se lo dice. Yo la verdad no sé si se lo dice a él por él mismo o por los que le circundaban. De todos modos, la explicación de esta respuesta es porque nuestro Señor, para que lo tuvieran en cuenta y creyeran en él, los israelitas, el pueblo elegido, los judíos, no necesitaban milagros ni prodigios, como si los podían necesitar los paganos y los gentiles, porque ellos no tenían las escrituras. En cambio, los israelitas tenían las escrituras. Los profetas no necesitaban de milagros ni de prodigios, como nosotros hoy no necesitamos que haya milagros para creer. Eso es para los gentiles, para los paganos. Entonces, queda claro el reproche. Y digo que no sé si lo hacía por él mismo, porque en ese caso sería él también un israelita, el régulo, el oficial del rey, y en cuyo defecto que fuera pagano, entonces lo decía evidentemente por
lo que circundaba, por los que estaban allí presentes, en Galilea, o en Cafarnaúm, porque aquí era Cafarnaúm, donde nuestro Señor residía permanentemente a partir, por lo menos, de su vida pública, habiendo nacido en Belén, criado y crecido en Nazaret, y su vida pública en Cafarnaúm, y que por eso también en los evangelios se le dice su ciudad. Y este es el segundo milagro que hace nuestro Señor, como hace ver el padre Castellani. El primero lo hizo en las bodas de Caná. El vino no es malo, el exceso, no nos dice la epístola. La carne no es mala, el exceso de la carne. Que lo entiendan los vegetarianos, porque por ahí sale algún fiel y yo soy vegetariano. Entiéndame, haga lo que quiera, pero no haga de eso una religión. Y menos pensando de que es la carne mala. La malo es el exceso. Las cosas como son, no somos budistas, por Dios. Y que eso me diga un fiel, y no de por aquí, de bien lejos. Le digo, usted no me ha entendido. Y después hacen de eso, mejor dicho, bandera. Es que parecemos loquitos. Hay que ir a la fe. Y en orden a la fe, ordenar el resto. Pero no a la inversa. Ni tampoco hacer de fe lo que no es de fe. Nuestros propios caprichos dogmáticos, de malas lecturas o interpretaciones exegéticas o teológicas. Porque de eso está lleno, no solamente el mundo, sino la tradición. Es increíble. Y no hay ningún obispo con báculo y pantalones capaz de poner orden intelectual, religioso, teológico y doctrinal. Porque planean en la supina ignorancia. No saben hablar con propiedad catedrática del ejercicio de su episcopado, que eso es ser obispo. Es que ellos creen que están para impartir la confirmación. La confirmación viene a ser el reflejo de la cátedra que ellos, como doctores oficiales de la iglesia, deben hacerlo. Y si no lo hacen, son ignorantes. Así de claro. O sea que para obispo no todo sirve. Y pues bien, tenemos así entonces que este régulo se lleva esa respuesta y con mucha humildad, porque el orgulloso ante la reprensión o lo que parece duro se cierra y se va. No, insistió, se aguantó. Y eso lo salvó. Casi no hizo ni caso. Con la confianza que tenía, pidiendo ese favor. Porque no se puede decir que tuviera fe. Podría tener una fe incipiente, si se quiere, pero más bien confianza en que era un hombre de Dios, o un privilegiado de Dios, un profeta de Dios, pero que creyera que era el Hijo de Dios vivo, no. Por lo menos en esta parte del cuento de la historia. Y nuestro Señor le dice que su hijo sanó a distancia. El hombre
creyó y se fue. Llega el otro día y los siervos le dicen que su hijo está vivo. ¿A qué hora comenzó eso? Y se dio cuenta por la respuesta que fue a la misma hora en cuando nuestro Señor le dijo, tu hijo está bien. Y creyó él y toda su familia. Y ahí sí hubo fe. Y cuenta el padre Castellani, remitiéndose a San Lucas, que nos da el nombre de esta mujer, que era una de las santas mujeres que servían y seguían a Cristo, y que se llamaba Joana o Juana. O sea que la conversión de toda la familia fue completa. Y hasta la mujer de este régulo, una de las mujeres que servían y acompañaban a nuestro Señor. Esto no está en el Evangelio, pero lo saca el padre Castellani, y yo me confío en él, que lo dice San Lucas dando el nombre de esta mujer. Yo no he verificado, la verdad que no he tenido el tiempo, pero él lo dice, pues. Él sabe, y espero en esto no equivocarme, pero poco importa. Lo importante es que se convirtió, él con toda su familia, en este segundo milagro de nuestro Señor. Y el tercero en favor, o chistosamente, en contra de San Pedro, que le curó a la suegra. Bueno, quizás por eso terminó tan santo. Porque hasta con los milagros, nuestro Señor también puede darnos algunas leccioncitas. Pero bueno, le curó la suegra a Pedro. Diríamos, bobo el otro que le dijo que le cure la suegra. Pobre San Pedro, de todos modos, como fuera, ese fue el tercer milagro. Y después de los demás ya no sabemos, sino de los últimos, el orden, como hace ver el padre Castellani, que se ha dedicado a estudiar los evangelios, las parábolas y comentarlas, y sobre el cual casi siempre o siempre me remito, me baso y me apoyo. Porque algún guía hay que tener, no es el único tampoco, está también los otros santos, Santo Tomás, San Agustín y San Juan Crisóstomo, y muchos otros. Pero bueno, de todos modos, aquí vemos la importancia, mis hermanos, de la fe, como siempre. La fe que en este mundo hoy languidece, está anémica, cuando no está corrompida. Pero si algo se está hoy muriendo, es la fe. Si no muere, enferma o languidece la fe, no puede haber gran apostasía. Con segunda o tercera guerra mundial, poco me importa. La fe. Porque también eso puede ser un chantaje del demonio. O se someten al imperio judeo-masónico, sinárquico o mundialista, o como le quieran decir ahora, o les pongo la bombita atómica. Y yo, hasta que no me pongan la bombita atómica a explotar, pues no pasa nada aquí. Todo bien. O cuando vea el eclipse de la luna o la conjunción de los satélites, como fuera. Y lo digo
No porque eso esté mal, sino porque aquellos estudiosos que así lo dicen son los más despistados. Entonces, ¿de qué les sirve? ¿Para despistar a los demás? Y me quedé yo paspando moscas mirando la luna. Como si no tengo las escrituras y el Apocalipsis. O ustedes son, no digo ustedes, sino ellos, paganos que necesitan prodigios y milagros en la luna, en el cielo y en el cosmos. Tenéis las escrituras, tenéis el Apocalipsis. ¿Y qué pasa? Igual que los israelitas andamos, si no mucho y 10,000 veces peor. No necesitamos. E incluso podrá parecer impío, pero no necesitamos ni de Fátima, ni de la Salet, ni de Siracusa, ni de ninguna de esas apariciones del cielo que Dios hace por misericordia, porque ya nos tendría que servir las Escrituras y el Apocalipsis. Y lo otro viene como de regalo, a ver si estos imbéciles, perdónenme, se avispan. Y vienen los idiotas, perdónenme, y interpretan incluso mal. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo y no pasa nada. El triunfo del Inmaculado Corazón de María será la gran restauración por fuerza del hombre. ¿Hasta dónde entonces llegamos? Tenemos los milagros, los prodigios y las apariciones de Nuestra Señora y encima las retorcemos. El colmo de la imbecilidad. Y me perdonan que le caiga al obispo que le caiga, al cura que le caiga. Porque hay que comenzar por la cabeza. Porque ¿qué le vamos a pedir a los pobres fieles que siempre andan como en España, detrás de un cura, con una vela o con un garrote, pero van detrás del cura? De todos modos, mis estimados hermanos, la fe hoy languidece. Y si acaso, ¿qué fe hay? Si no es mezclada de tanta escoria, de tanta estupidez, y muchas de ellas hechas ciencias. El mito de la evolución, por ejemplo, enseñado en las universidades. Los imbéciles doctores de la universidad que no saben ni dónde están parados. Y esto que lo digo aquí, que no me lo pidan, que se los diga allá, porque se los digo. O la imbecilidad de que no importa a qué Dios yo crea, o en el que crea, todo se vale, libertad religiosa. Es increíble, pero es así. Y hasta que yo no vea como algunos los desmanes de Panchito, no queremos ver desde el ángulo propio, específico de la fe. Tenemos que ver que el Papa salga desnudo por ahí, que nunca va a salir, para darnos cuenta que es un papanata.
No me basta con que me diga que todas las religiones se valen. O que me diga, como decime, Che Jorge, Panchito, como quieras, yo le diría Isidoro Cañones pontificando de papa nata, diciendo, yo creo en Dios, che, pero no en el Dios católico. Cristo es mi maestro, mi profeta, pero no dice el maldito que no tiene fe que es Dios. Y sino que me lo refute y que me diga, Cristo es mi Dios. Y que cree en la Santísima Trinidad. Y si no, no hay fe. Y la fe no es un sentimiento ni un pensamiento. Es una adhesión incondicional a Dios verdadero que se revela. Y yo creo en su palabra. Y en la Iglesia católica, única, verdadera y arca de salvación, fuera de la cual nadie se salva. Así de claro. Por eso lo que hoy se dice Iglesia Católica Oficial, de Católica Tutankamón, ¿oíste? Es otra iglesia, la del anticristo. Sinagoga de Satanás. Roma perderá la fe. Ahí está. Y pocos conservarán la fe. Y muchos tendrán, sí, la fe ahí, mezclada, medio adulterada, medio manoseada, y bueno. Una gama infinita. O no tendrán ya fe. Sabrá Dios bajo qué concepto adhieren. Es al concepto de la palabra de Dios. Transmitido por la Iglesia. Porque Dios no me viene y me revela a mí, como creen los protestantes, aleluya. No existe el internet directo con Papá Dios. La revelación a través de la Iglesia. Sí, hubo revelación directa a los apóstoles. Hasta San Pablo, que fue un apóstol postizo, por decirlo así. Y vea que apóstol. Por eso, muerto el último apóstol con San Juan, se acabó la revelación pública de la Iglesia. Otra cosa es la explicitación pública de esa revelación. Eso es otro cuento. Que tiene su teología, como todo. Pero claro está, cuando esa teología falla, cuando yo tengo un concepto de iglesia estrecho, fariseo o farisiaco, o como se diga, y que todo es pecado, y que son muchos los llamados y pocos los escogidos o los que se salvan. Díganme ustedes si no se comprende cómo en un estado así, generalizado de la Iglesia, pongamos 1900, 1920, 30, 40, 50,
donde las monjas verificaban que las niñas se bañaran y ducharan. Y en tierra caliente, porque si fuera en tierra fría uno dice, bueno, pues, para que no pecaran. Y una monjita mirando a ver si salía con el tul o no. O qué drama de un niño de 10 años que va a comulgar todos los días, porque aquí en Colombia antes se comulgaba y había misa todos los días. Y el pobre podré comulgar porque me lavé los dientes. No me bañé, como dicen aquí en Bogotá, uno no se baña las manos ni los dientes. Porque bañarse es en una bañera y no me meto para lavarme los dientes o la mano en la bañera. Entonces me los lavo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Podré comulgar? Eso yo lo he oído. De mi madre y de un primo de ella. Y nacieron en el 1930. Educados en colegios, en mi madre, de monjas internas. Y esa estupidez de las monjas no lo sabía el cura, no lo sabía el obispo. Claro que lo saben. ¿Y por qué lo permiten? Porque esa era la mentalidad, todo es pecado. Y después a ver una mujer que le dicen que todo es pecado y tiene que parir a pierna abierta, con el médico encima, ayudándola a pujar, con un falso pudor. O se le viene el mundo abajo, o no sé. Pero esas son las estupideces que pasan. Pues gracias a Dios, mi madre, que tuvo 7 hijos, no se bañaba con el tul. Se duchaba como una niña normal y para que la monjita imbécil no la regañara, lo mojaba, se lo ponía y salía. Si lo hubiera hecho, hubiera terminado quizás de monja estúpida como la otra. Por Dios. Entonces eso demuestra un estado de la iglesia putrefacto espiritualmente. Y encima, ¿quién se salva? Dios mío, es lógico que los obispos de los años 60, en concilio, hay que cambiar. Es que esto es insoportable. Cambiar porque no aguantamos más. Y así se explica esa idea estúpida de cambio por ese fariseísmo que imperaba en la iglesia de una manera judaica, terrible. Y ahora pasamos a que nada es pecado, o lo que a mí me parece, y de tuling, nada. ¿Qué? Sexo corrido, y yo salgo como se me dé la gana. ¿Cuál pecado? De un extremo al otro. ¿Cuál Dios? Dios es bueno, nada, no hay infierno, se acabó el problema. No hay pecado. Modernismo puro, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué los imbéciles de los obispos, salvo 1, 2 o 3, en el Concilio Vaticano II, se tragaron el cuento, quisieron el cambio? Por eso. Porque era asfixiante. Pero no había teología. La predestinación mal explicada. La interpretación exegética, peor aún. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo hay que tener equilibrio, ponderación y fe. Teologal, filosófica.
estructurada. Por eso yo me puedo dar el lujo de hablar así. Y no porque yo sea el non plus ultra, sino es que no soy tan idiota y me doy cuenta que, por ejemplo, vivimos en un mundo de ciegos y uno medio tuerto, aunque miope, pero ve más que el otro, que no ve ni la palma de la mano. Entonces, no nos sorprendamos de lo que hoy acontece. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el cambio? Habrá más cosas, pero si queremos buscar el resorte sociológico, psicológico, es ese. Yo no puedo vivir en una iglesia del Dios todopoderoso, bondadoso y misericordioso, donde todo es pecado. No hagas esto porque es pecado. Esto porque... ¿Y qué es lo que está bien? Y todo el mundo, casi todos se condenan. Eso no es la iglesia de Dios, será la iglesia del diablo. Y así entonces ahora nos pasamos a la iglesia del amor y de los idiotas. Y como Dios es amor, ama y haz lo que quieras, como San Agustín, mal interpretado, no pasa nada. Infinito el número de imbéciles que no han sido tan imbéciles cuando lo han sacado de la Biblia. Lo han sacado. Y si mal no me equivoco, creo que fue en época de Pablo VI, que como era judío, sabía bien las cosas. O poco importa cuando fuera, pero no está, no se encuentra. Porque no es diplomático, políticamente correcto. Pero si Dios nos dice, es por algo para que, mijitos, no sean estúpidos, no seamos estúpidos. Así de claro. Y para colmo, los tiempos son malos, nos dice nuestro Señor. No nos dice, aleluya, positivismo, todo va bien. Aprovechad el tiempo, que son días malos. ¿Y cuándo comenzó el día malo? Con el pecado de Adán y con toda la suite de pecados de todos nosotros. Y ahora de pecados y aberraciones, que ya no son pecados ni aberraciones. Son conmociones del corazón que se expanden en su libertad, imbécil. Porque nací hombre y ahora quiero ser mujer. O nací mujer y ahora soy marimacho. Y Panchito en medio ¿de qué? De la parejita de transexuales. ¡Qué maravilla! ¡Che! Vos las tenés todas. Y no es que este sea peor, es la misma cosa. Es más descarado, es distinto. Eso es todo. Será más evidente, más explícito, más, sí, como ahora todo. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, cuán importante es la fe. Y para no dogmatizar en el error, porque si yo sigo tontamente, como muchos, creyendo que el Papa es la cuarta persona de la Santísima Trinidad,
y confundo impecabilidad con infalibilidad, pues, mejor dicho, a ver que no vaya a tomar magnesio creyendo que toma magnesia. O para hacer algo al baño María, se quede con María en el baño, porque... No, perdón, es que... No, esto fue un equívoco, perdónenme. ¡Oh, Dios! Entonces yo no puedo decir legitimidad a tontas y a locas, promulgando el dogma de la infalibilidad papal extra, fuera de el contexto en el cual fue definido. Y yo crea estúpida e idolátricamente, papolátricamente, que un papa electo, porque claro, si no está electo válidamente, pues nunca fue. Si no fue obispo, nunca podrá ser papa. Si no fue sacerdote, no podrá ser ni obispo ni menos papa. Pero aunque sea verdadero obispo y verdadero papa, o por lo menos electo jurídicamente, yo no puedo tampoco pensar que ya, habiendo sido aceptado por la Iglesia Universal, jamás ese hombre podrá desviarse en la fe. Y eso es lo que creen, tanto los unos como los otros. Como en la película de Cantinflas, los rojos, los verdes o los colorados. Porque salen las cosas de su contexto. Entonces el Papa es infalible, él solo, como piedra fundamental de la Iglesia, cuando él, ex cátedra, dice, esto es palabra de Dios. También hay otra infalibilidad con los demás obispos en concilio. No entro en la infalibilidad ordinaria universal o extraordinaria universal, como algunos ultras de no sé qué quieren decir que se niegan si no se caen sus aberraciones. Y como ven, no estoy diciendo ya ni nombres, porque no interesa, a la hora de la verdad es la cosa en sí. Entonces, queda claro que el Papa solo, legítimo, es infalible dentro de los parámetros que han sido definidos por la Iglesia. Fuera de esos parámetros es tan falible como yo. Y por eso no todo soplo del Espíritu Santo es inspiración del Espíritu de Dios. Así de claro. Pero esto no es asumido así de claro por las entelequias trasnochadas de los cuales o con las cuales nos toca convivir. Pero bueno, de todos modos ven que sin negar el papado, uno puede legítimamente, en nombre de la legitimidad, impugnar teológicamente, no jurídicamente, teológicamente, la defección o la legitimidad, si quieren, de este o el otro papa en cuestión. Porque yo, si veo desde mi ventana que un tipo mata a otro, no voy a esperar al juez con la jurisdicción competente lo declare culpable
O aún si lo declara inocente. Yo lo vi y tú eres un asesino. ¿Y qué autoridad tengo yo? Ninguna. La de la simple verdad. Y como aquí son verdades teológicas, entonces es un juicio teológico. Y que no me salga ningún leguleyo como por ahí hay, es que nadie tiene la jurisdicción para juzgar. ¿Cuántas veces no lo he oído? Si no tenemos la facultad de juzgar, entonces yo me tengo que cercenar la mitad del cerebro, porque la segunda facultad del alma es el juicio. Simple aprehensión o captación de las esencias de las cosas. Juicio que conjuga y armoniza, relaciona esas cosas. Y después un raciocinio. No juzgue. Entonces acabamos con la lógica, porque esto es de lógica. Entonces hay que distinguir que no se tiene autoridad para juzgar. ¿Con qué? Con autoridad de jurisdicción de la iglesia. Pues claro que no. ¿Y quién va a juzgar al Papa si es la máxima autoridad? Sí, podríamos decir los cardenales. Lo tienen que juzgar con la jurisdicción teológica. Porque como cardenales no tienen jurisdicción. Como obispos no tienen como jurisdicción. A menos que yo me invente el bypass jurídico de decir, no, como ya dejó de ser, pues bueno, lo juzgo. Las cosas se juzgan como son, y punto. Y después vendrán los otros juicios jurídicos, oficiales o lo que quieran. Pero al pan pan y al vino vino. Y si a mí me falta esa lucidez, pues soy un tarado, como dicen en la Argentina, o un imbécil, como dicen en España. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos sirven para que nuestra resistencia, que es la verdadera, en la verdad teológica, mucho antes que aquellos que quieren, siguiendo tras las faldas, la sotana de Monseñor Williamson, creerse que son la resistencia. Si son la verdadera resistencia, tendríamos que estar juntos y aceptar que ellos no tuvieron en su momento ni la sabiduría, ni la luz, ni la fortaleza, ni la gracia, como sí la han tenido otros, y entre ellos yo, aquí me volví argentino, yo, el burro adelante para que no se espante. Pero hay que respetar la catadura natural de las cosas. Así que esos padrecitos, si quieren pertenecer a la resistencia verdadera, vengan con su maestro. Porque ustedes son pelagatos todavía. O en lo mejor de bachiller, pero no son catedráticos, ni doctores. Porque recién comienzan. Y todavía no se desligan de la falsificación de Monseñor Williamson y de Monseñor Ford. Porque si ellos también fueran verdaderamente resistentes, tendríamos que estar del mismo lado
y apuntando hacia el mismo objetivo, sin desvirtuar el blanco. Pero bueno, de todos modos, mis estimados hermanos, ya me alargué, quédesenos claro, tenemos las Escrituras, no necesitamos milagros, tenemos la fe, y que debe de ser lúcida, teologal. Por eso dijo Nuestra Señora en Fátima, el dogma de la fe. O sea, la fe como dogma, es decir, teologal y dogmáticamente constituida, y no una fe por ahí volátil o a medio pelo, confusa, difusa, y en el peor de los casos tergiversada. Y esa fe no es la que sustenta a la iglesia de hoy oficial. Está clarísimo. No tienen fe. Francisco no tiene fe. Y si tuviera la fe, no podría estar haciendo lo que hace. Así de claro. Los demás no sé, porque muchos pueden después, por tontunos, seguir y guardar cierta fe, como los fieles. Muchos creen en la Iglesia Católica porque lo dijo, y bueno, y le creen al obispo, al curita y hasta al papa o al antipapa o pseudoprofeta, y no como una feligresa por ahí también medio liguleya y que todavía no ha tenido la humildad de excusarse diciendo que había que distinguir pseudoprofeta y antipapa, porque puede ser perfectamente un antipapa pseudoprofeta. Pero no todos los antipapas, los 40 aproximadamente, han sido pseudoprofetas. En cambio estos últimos sí. Pero la leguleya, como es de dedito parado, pues bueno. Y para mí no existen deditos parados. Que aterrice. Y si no, que se calle la boca. Pero si se pone a hablar, le va mal. Pues bien, mis estimados hermanos, guardemos esa fe teologal, dogmática. Y así resistamos en las santas esperanzas con cánticos, salmos e himnos. Es decir, meditando, salmodiando, alabando a Dios, y con himnos espirituales, la esperanza. Y esto no lo digo yo, lo dice Santo Tomás en su comentario a los Efesios, a la epístola de hoy. Y la esperanza bienaventurada, que ya sabemos nosotros, esperanza de esperanzas, antes de la del cielo, la del glorioso reino de nuestro Señor en esta tierra unificada, la iglesia bajo un solo pastor, sin gentiles ni judíos, pues ambos serán todos convertidos en el glorioso milenio de Cristo Rey, después de la parusía. Y así el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que no es otro que el de los Sagrados Corazones de Jesús y María. O el triunfo de hecho, y no solamente por derecho, de Cristo Rey, aquí en la tierra. Que estas cosas se nos queden grabadas y que podamos meditarlas y masticarlas para alabar
más a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.